Buenos días, hermanos. Estamos juntos para una vez más tratar de escuchar, abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, para escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es tan importante entender que Dios nos conoce a cada uno por el nombre, que Dios conoce lo que tú no dices a nadie y que tienes ahí lo más profundo en tu corazón. Él lo sabe. Y cuánto Él puede ministrarnos, bendecirnos, levantarnos, ayudarnos, fortalecer nuestra vida. Así que vamos a pedir al Señor en esta mañana y vamos a estar atentos. Y si algo te preocupa, si estás preocupado por alguna cosa, si estás con tu corazón lleno de ansiedad, echa sobre Él toda tu ansiedad. Porque el Señor sabe, de verdad, Él sabe cómo cuidarnos. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Corintios. La primera, estamos en la primera carta y aún todavía hoy estamos en el primer capítulo. Y hemos hablado algunas cosas, pero hoy vamos a enfocar sobre lo que Pablo nos enfoca en ese capítulo, que hay tantas cosas que podemos pensar, que es la verdadera sabiduría que solo está en nuestro Dios. Y quisiera comenzar nuestra meditación en esta mañana pensando en un texto del Antiguo Testamento en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice así: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Muy interesante. Muchas cosas se podrían decir aquí. Hemos dicho desde que comenzamos el estudio y nuestras meditaciones en la primera carta a los Corintios, hemos visto primero que había una división en la iglesia de Corinto. Una división con muchas ramas, una división enorme, una cratera muy grande en la iglesia de Corinto, pero que la división en sí era la raíz y el comienzo de todos los demás males que vamos a ver en la iglesia. Pablo, enviado por Dios en Cristo, les aconseja que entiendan lo grave y la dimensión del problema que trasciende esto mucho más allá que las consecuencias locales, pues daña el testimonio cristiano. Y es interesante que el apóstol Pablo nos va a abrir, y veíamos eso domingo pasado, la visión de que tu vida sí importa en el reino y lo que tú hagas también tiene efecto en el reino de Dios, para bien o para mal. Que no somos así tan independientes como queremos ser o como el mundo trata de enseñarnos, pero que somos un cuerpo. Y si un dedo duele, todo el cuerpo se resiente, al igual que una muela, ¿sí o no? Amén. Ahora, entonces, Pablo nos va a decir que la solución solo se encuentra en la humildad de ser guiados por la sabiduría divina que se nos revela en el poder de la cruz de Cristo. Y vamos a pensar un poquito en esto, en esta sabiduría que puede ser la solución para muchos aspectos, sino para todo en nuestra vida. Para resolver los conflictos hace falta mucha sabiduría. Muchas veces nos quedamos cortos, no sabemos por dónde coger la sartén, no sabemos dónde está el mango de la sartén para cogerla por el mango. Santiago capítulo 3, versículo 13 a 15 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogante y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y más va a decir él, diabólica. Quizás hoy necesitamos comenzar pensando, ¿cuál es la sabiduría que yo tengo? ¿De dónde procede mi sabiduría?
Porque Él nos dice aquí algo muy interesante, el apóstol, el autor de Santiago, esto nos dice algo muy, muy importante en nuestras vidas, para nuestras vidas. Y es que nosotros mismos podemos, por nuestro orgullo, mentirnos a nosotros mismos de la sabiduría que tenemos. Y eso sí que es grave. La iglesia de Corinto necesitaba sabiduría para salir de sus problemas. Nosotros también, todos nosotros necesitamos sabiduría para seguir adelante y salir de nuestros enredos. La verdadera manera de entrar en el camino de la sabiduría comienza cuando escuchamos y obedecemos a la revelación que Dios nos ha manifestado. Revelación que presenta a Jesús, nuestro Salvador, el Mesías prometido, que vino y que con su sacrificio en la cruz realizó el rescate de nuestra vida destinada a la condenación por el mal. El mismo apóstol Pablo nos va a decir algo verdaderamente importante en Romanos 1, 16 a 17. No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿En quién o qué estás poniendo tu confianza? ¿De dónde nace tu esperanza? ¿Y en dónde está tu libertad? Pablo nos muestra que su confianza está en Jesucristo, que las dificultades de la iglesia en Corinto necesitan ser tratadas y transformadas ante la cruz de Cristo. El apóstol nos lleva a entender que la sola sabiduría de este mundo es totalmente ineficaz para producir la verdadera libertad. Y como nos dice Mateo el propio Señor Jesús, solo hay una manera de descansar. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo, dice el Señor, os haré descansar. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 a 31. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil, despreciado del mundo, ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Parece aquí como
tantas palabras y tantas veces el juego con la palabra sabiduría nos hace pensar qué nos quiere decir el apóstol Pablo, qué quería decir el apóstol Pablo en aquel momento, a aquella iglesia, en aquel lugar donde estaban viviendo tantas dificultades y la influencia social de un mundo de espaldas para Dios, caminando hacia los placeres y hacia su propia vida. Y la primera cosa que quisiera es que pudiéramos entender la sabiduría según la exposición del apóstol Pablo. En todo este pasaje se hace difícil definir el significado del vocablo sabiduría. Según nuestro diccionario, ¿no?, de la RAI, en castellano, sabiduría es el grado más alto del conocimiento, conducta prudente en la vida o en los negocios. Santiago nos va a decir mucho más claro para los creyentes el significado en la palabra de Dios de lo que es sabiduría. Y él dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente, y aquí ya nos pone un patrón muy elevado, pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Si todos fuéramos sabios de esta manera, otro gallo cantaría en esta tierra. Quizás el Señor ya había vuelto, porque su iglesia le hace falta sabiduría. Vemos un contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los seres humanos. La sabiduría humana se caracteriza como lo necio en Pablo aquí, de este mundo, lo necio de este mundo. La sabiduría de este mundo se caracteriza como falsa, porque no conoce ni reconoce a Dios. Es necedad ante Dios. El apóstol enfatiza que la predicación de la cruz no es una nueva sabiduría, sino que es la sabiduría de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, en la sabiduría de Dios, Él ya sabía lo que iba a hacer. Nada le pierde a su control. Dios sabe exactamente todo lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, lo que está oculto, lo que se manifestará y el futuro que llegará. Segundo, Pablo también demuestra cómo las dos formas de sabiduría, la humana y la divina, estaban dentro de la iglesia de Corinto. Y parte de la división manifestaba mucho este aspecto. Aquellos que querían quizás usar la sabiduría de Dios porque entendían así, pero aquellos que muy intelectuales querían usar esta sabiduría que nos es corriente, la sabiduría humana. Finalmente, y allá comenzando el capítulo 2, Pablo va a decir algo tan especial. Esto nos va a hablar que la sabiduría humana, la suya misma, no resultaba con relación a todo lo que él tenía que predicar. Realmente, nuestra sabiduría humana se queda muy corta frente a la sabiduría de Dios. Segundo, Pablo nos muestra que la sabiduría humana no reconoce a Dios en ninguna realidad. Y eso es muy importante, porque aquel que usa simplemente de la sabiduría humana, simplemente o solamente de la sabiduría humana, no está reconociendo a Dios. Y aquel que dice ser cristiano debiera bajar sus rodillas antes de hablar o querer decidir cualquier cosa y saber que realmente lo que está haciendo está en acorde a la voluntad de Dios y no a lo que yo creo, no a lo que yo espero, no a lo que yo quiero, no a lo que yo pienso. ¿Qué piensa Dios? Pablo inicia su discusión inicia su discusión al declarar que el mensaje de la cruz parece locura para los que están en el camino de perdición, a los incrédulos. Realmente, muchos de ellos se ríen en nuestra cara cuando hablamos, sobre todo en este tiempo cuando tú hablas, yo soy creyente, la gente se ríe, porque nadie o la gran mayoría no entiende ni conoce a Dios.
La palabra de la cruz involucraba todo el anuncio de las buenas nuevas. ¿Qué es lo que involucraba, hermanos? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Todavía hoy, Dios está en Cristo reconciliando a la humanidad consigo mismo. Y eso es así. Y necesitamos entender la sabiduría de Dios. Estaba claro que este anuncio había sido mal interpretado por los corintios no convertidos. En realidad, lo que Pablo nos quiere decir es que el poder de Dios es la respuesta para la locura del ser humano. El ser humano solo sale de su posición de caído y de locura en desafío contra Dios cuando lo acepta y cuando nace de nuevo. Pablo no duda nunca que el poder de Dios, en el poder de Dios radica el evangelio de la cruz. Y que Dios hizo de la cruz de Cristo el medio eficaz para la redención. No en vano, el propio Señor Jesús va a decir algo que parece tan prepotente, pero que es una verdad y por eso no hay ninguna prepotencia. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro. No hay otra sabiduría mayor. La diferencia, desde luego, entre la sabiduría del ser humano y la de Dios se muestra en la fe de parte de los creyentes que llegan a ver dentro de la cruz no la locura o la debilidad, sino la sabiduría y el poder de Dios, incluso para su propia salvación. Isaías ya nos decía esto, no era algo nuevo. Y en una de sus profecías, allá en el capítulo 29, versículos 14, dice: por tanto, he aquí, hablando del Señor y de la venida del Señor, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Pablo nos recuerda con base a ese texto lo tremendamente pequeño que es nuestra propia sabiduría en comparación con Dios. No sabemos nada, hermanos, en comparación con Dios. Desconocemos mucho. Somos tan pequeños, somos tan insignificantes y tan frágiles como una oveja que no sabe ni siquiera discernir la hierba buena de la mala. Esta sabiduría humana llena de orgullo y que ignora a Dios en todo sentido, que está centrada en el ser humano y que contempla todo lo referente a Dios como una locura. Eso es una locura. Eso es una cosa de necios. Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículos 18 a 19, dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Tercer aspecto es que la sabiduría divina se manifiesta en el poder de Dios. La sabiduría se ve a través de la acción poderosa de Dios en nuestra vida. Nadie puede cambiar mentalmente el ser que uno era. Solo Cristo, en el nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo, puede más tarde afirmar, como decía el apóstol Pablo: en Cristo somos nuevas, lo viejo ha pasado y aquí todo es hecho nuevo. El apóstol declara tajantemente que el poder de Dios manifestado en la cruz ha convertido en necedad la falsa sabiduría de los seres humanos incorregibles. Incorregibles porque no pueden
cambiar su propia condición. La sabiduría humana no nos permite conocer a Dios. Ningún esfuerzo humano puede realmente liberarlo de su propia maldad. Eso significa que únicamente por la obediencia a la revelación divina en la cruz es que podemos llegar al conocimiento de Dios y de la salvación. Toda sabiduría humana está distorsionada por el pecado. Los seres humanos, en su sabiduría, acaban creando dioses propios. Los hay de tantas maneras. Jamás llegan a conocer al Dios de la revelación por su propio conocimiento. Es interesante cuando ves toda una nación alabando al hombre más rico de este mundo, aunque por detrás de él lo que hay es el antiguo Dios Mamón, donde deja muy claro que o sirves a Dios o sirves a las riquezas. La fe cristiana nunca es una creencia cualquiera. Se centra en la revelación de las buenas nuevas del Evangelio. Juntamente con su carta a los Romanos, Primera de Corintios, es una declaración de Pablo de que la salvación es únicamente por la fe. En Romanos, Pablo va a hacer una contraposición, contrapone la ley y la fe. En Corintios, ¿no? Pablo va a contraponer la sabiduría humana y la fe. En el verso 22 del capítulo 1, el apóstol juzga a los judíos por pedir señales. O sea, exigir que se den muestras contundentes del poder divino en la palabra y la acción de los voceros del Evangelio. Se negaban a creer por la fe. No querían creer verdaderamente por la fe, querían señales. Al igual que juzga a los gentiles por demandar una sabiduría fundamentada en la limitada intelectualidad del ser caído y fatalmente dominado por su propia maldad. No hemos salido de esta realidad. No hemos, el mismo que inventa cosas tan tremendas como puede ser una medicina que nos puede curar de una enfermedad, también inventa esto, también ve que su medicina puede ser para mal y para drogar a tantos en esta vida y alienarlos completamente de la realidad. El mal y el bien siempre están en nuestra sabiduría, siempre están luchando, siempre se manifiestan. Un abrazo que parece algo precioso o un regalo que parece algo precioso, a veces por detrás está lleno de intereses y de que tú me des lo que yo quiero de ti. Para los judíos era imposible que ellos aceptaran que Jesús, el Mesías, pudiera sufrir la vergüenza de la cruz. La sabiduría de ellos no admitía que Dios pudiera encarnarse, mucho menos morir. Al fin y al cabo, sus conceptos teológicos no dependían de la revelación divina, sino de su propia razón humana. La cruz de Cristo era para ellos un verdadero escándalo. Ahora, ¿cómo queda eso? Cuando llegas a Isaías 11, capítulo 1 y 2, cuando dice, literalmente se cumplió, y brotará un retoño del tronco de Isaí, el papá de David, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Si os haces memoria, cuando Jesús comienza sus primeras entradas en la sinagoga, él llega a una de ellas y le dan el libro allá en su tierra para leer. Y él va a decir, el Espíritu de Dios está por cuanto me ha ungido
para llevar las buenas nuevas. El apóstol Pablo nos habla en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Y cuarto aspecto, hermanos, los que reciben el llamado sí lo entendieron. ¿Entiendes tú? Los que tenemos el llamado del Señor, sí podemos entender la sabiduría de Dios, porque su Espíritu vive en nosotros. Y cuán importante es entender, porque hay muchos creyentes tirándose de los balcones de esta vida. Es increíble. Un día yo estaba con mi padre, y mi padre ya estaba terminando su carrera como pastor. Fuimos allá exactamente para certificar que lo estaba terminando, porque ya tiene mucha edad, va a ser 84 años. Y es un trabajo muy grande. Y en ese día él dijo, Adoniram, ven conmigo, vamos allí tenemos una obra social aquí en un lugar donde hay muchas personas viciadas en drogas. Y están allí, y es terrible, pero nosotros siempre llevamos alimentos. Y digo, claro, vamos, sí, yo te ayudo. Y fuimos llevando alimentos. Fui para conocer también con otros hermanos que estaban allí. Y mientras íbamos, él me contaba lo siguiente: ¿sabes lo que más me impactó en todo ese tiempo que estamos trabajando aquí, Adoniram? Digo, no, papá, ¿qué es? Él dijo, es que muchas veces, Adoniram, nosotros nos reunimos para orar por ellos. Y antes de orar, pero no es una vez, fueron muchas, varias personas de aquellos, jóvenes, hombres o mujeres, a veces adolescentes, venían, o mayores, venían y decían así, pastor, por favor, canta aquel himno que yo cantaba en la iglesia. En la cruz do primero vi la luz. Y mi padre dice, yo lloro. ¿Cómo es que esta gente, escuchando la verdad, no la han creído? Porque han jugado con este mundo y con la sabiduría de este podrido mundo. Qué difícil es. Tantas veces el que tiene sabiduría, el que conoce la sabiduría de Dios, es realmente aquel que vive una vida de fidelidad hacia Dios. Es notable que entre los creyentes, según Pablo, los llamados, la reacción ante la cruz sea diferente. Pablo aclara que el origen étnico de los creyentes no importaba para nada. Si fueran judíos o no judíos, Dios nunca estuvo importando con esto. Dios vino para salvar al mundo entero. Es lo que Él ha querido, de todo el pueblo, tribu y nación. Lo que hace que uno sea llamado es la acción del amor de Dios. No nuestra raza, nuestro origen, nuestra cultura, nuestros méritos, ni siquiera nuestra inteligencia y menos nuestros esfuerzos. No puedes hacer nada para ser salvo. Eso lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo, ¿no? Dijo, hay que nacer de nuevo. Nicodemo dijo, eso es imposible. Te estoy diciendo, esto es imposible. Solo hay una manera, solo hay una forma. Este llamado divino nos regala una evaluación adecuada de la cruz. Es decir, para los que están siendo salvados, la cruz de Cristo es tanto poder como sabiduría. Este es el llamamiento que procede del Espíritu Santo. Y nos dice en Efesios, los de la escuela dominical de adultos están estudiando Efesios. Hoy había una escuela dominical preciosa aquí, preciosa. Ojalá estuviera también como ahora el culto, porque es tan precioso ver los hermanos buscando al Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo a los Efesios. Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado.
nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Esto nos habla de un acto soberano de Dios eterno, quien no conoce límites ni de tiempo ni de espacio. Él es atemporal. Todos, de forma colectiva, tanto judíos y gentiles, fuimos llamados por el amor de Dios para recibir la salvación. Pero también este llamamiento, además de colectivo, se hace de forma individual. Él nos ha llamado por nuestro nombre. Su voluntad es soberana, sin duda, perfecta, pero no es caprichosa, no es arbitraria o irracional, y en ella descansa el hecho de nuestra salvación. Una elección para la vida eterna, para ser transformado conforme a la imagen de Cristo y sin duda en conformidad con el preconocimiento del Padre. Romanos capítulo 2, 11 también nos aclara el apóstol Pablo, porque en Dios no hay acepción de personas. Y Pablo, hablando a Timoteo en su primera epístola, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. El llamado del Espíritu Santo debe ser siempre correspondido por parte de la voluntad humana. Para aquellos que tienen pelos, Dios no va a llevar a nadie por los pelos al cielo. Dios no va a llevar a nadie obligatoriamente al cielo. No ha sido lo que Él ha querido nunca. Él nos hará entender. Su Espíritu Santo nos revelará y también nos declarará tanto de justicia, de juicio, de pecado. Debe ser aceptado, aun cuando muchos lo rechazan. Porque es cierto, el Señor nunca ha dicho que todos serían salvados, ¿verdad? Por el contrario, lo que Él dijo, que la puerta es muy ancha que lleva a la perdición, pero aquella que lleva a la salvación es angosta y pocos entran en ella. La fe es la reacción favorable del alma como respuesta al llamamiento del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y quisiera ir concluyendo con esta palabra de Proverbios 13:10. El orgullo solo genera contiendas. ¿Sabéis por qué había división en aquella iglesia? El orgullo solo genera contiendas. Pero la sabiduría está con quienes oyen los consejos. Es interesante pensar en esto, porque también nos lleva a pensar cómo está nuestra audición espiritual, si yo puedo decirlo así, ¿de acuerdo? Porque es muy triste perder la audición, ¿verdad? Cuando tú puedes oír y de repente ya no puedes ver un canto del ave, o no puedes oír a alguien que te habla y que quizás no lo veas. Para aquel que ha podido oír es muy duro y es muy difícil, porque parte de muchas de las cosas entran por el consejo. Pero eso también nos muestra que hay sordos en esta vida, tanto físicos como espirituales, aunque pueden oír. Y es que no escuchan a nada ni a nadie. No escuchan a sus padres. En ese caso, si pensamos en el tiempo terrenal y físico. Y hay muchos creyentes que no escuchan a Dios. Hay orgullo. Y el orgullo trae consigo muchos otros propósitos, a veces ni siquiera conocidos de nuestro corazón, pero que nos hace luchar por algo que no es la voluntad de Dios.
Primer aspecto que Pablo nos enseña en todos estos versículos tan profundos para mí. Cuando se reconoce que Pablo mismo fue uno de los hombres más preparados de su tiempo, es un error interpretar estos versículos como un desprecio a la preparación, ¿vale? Pablo no está diciendo aquí, si tú eres ignorante, sigue ignorante y Dios te amará de la misma forma. Ciertamente Dios te amará siempre. Dios no va a pesar tu conocimiento por pesar. Además es que el conocimiento humano es tan relativo. Pero sí está diciendo, cuando Dios elige al apóstol Pablo para escribir esto y hacer el ministerio que él hizo, nosotros podemos ver detrás de él una preparación tan profunda en todos los niveles de la vida. Y podemos ver también, hermanos, algo que yo admiro, una transformación al conocer a Dios. Y eso es muy importante, porque de alguna forma es un termómetro para ver cómo está tu vida con Dios. ¿Sigue siendo el mismo que era hace 5 años? ¿Sigue siendo el mismo que era hace 15 años? Puede que físicamente no, de hecho no. Pero y mentalmente. Porque hay creyentes que pasan toda su vida en el infierno de la crítica, por ejemplo, creyendo que eso agrada a Dios. Hay otros que viven toda una mentira, pensando que Dios no está viendo su verdad. ¿Cuántas cosas nos hace llevar o torcer nuestro corazón cuando no permitimos que Dios sea Señor en nuestra propia vida? Es un error interpretar que Dios no está diciendo que nos preparemos. Recordemos que la sabiduría es una de las características principales de Dios. El hijo o hija de Dios que le teme también debe hacer todo lo posible para adquirir una sabiduría que le permita ser un siervo o una sierva fiel y que le honre todos los días de su vida. Amén. Entonces, 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 a 29 nos dice, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Cómo? No hay nada para jactarse delante de Dios. Creo que cuando llegamos en la presencia de Dios, la única cosa que hay es agradecerle por todo, absolutamente por todo. Entonces, segundo aspecto que quisiera que quedáramos en nuestro corazón, para los creyentes, Dios hace que Cristo sea sabiduría. Cristo es realmente, o en Él está, la sabiduría de Dios. Los miembros de la iglesia en Corinto, en su mayoría, eran de origen humilde. Es decir, muchos eran esclavos, carentes de derechos o privilegios, aun cuando había algunas excepciones. La sabiduría de Dios produce justificación, santificación y redención. 3 fuertes aspectos de la vida. ¿Qué está diciendo Pablo? Por fe en Cristo Jesús, la justicia de nuestro Señor Jesucristo nos es conferida. Es por fe que vamos a aquel día recibir bienvenido. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es por la sangre del Cordero que vas al cielo, no por tu belleza, no por tu sabiduría, no por tu intelectualidad, no porque eres del linaje real. Nada de esto importa. Lo que importa es tu vida y tu fidelidad en escuchar y obedecer lo que el Señor te ha dicho. Por fe en la obra redentora de Cristo, todo creyente es separado por Dios. Y aquí nos muestra algo muy importante. La santidad no es si yo quiero o no. No es una opción. El Señor tiene y tendrá una iglesia santa. Y si nosotros no tenemos santidad, cuidado. Quizás no somos, nunca hemos sido iglesia del Señor. Él necesita
que nosotros busquemos, subamos, no sé cómo decirlo, la montaña de la santidad, nosotros mismos sirviendo al Señor. Y por fe, el precio que Cristo pagó en la cruz nos rescata y nos da plena libertad. Plena libertad. En Cristo somos verdaderamente libres. Tercer y último aspecto. Toda tu salvación y mi salvación, nuestra salvación, es obra de Dios. Es Él que ha hecho. Por gracia, por misericordia. No le compete al ser humano gloriarse en sí mismo, sino solo en Dios, quien efectúa toda la salvación. El cristianismo, qué precioso, hermanos, convirtió a gentes que eran cosas, porque los esclavos no eran considerados ni siquiera personas, eran cosas en hombres y mujeres de verdad. Más aún, en hijos y hijas de Dios. Dios dio a los indignos una dignidad propia, a los que no tenían vida personal, la vida eterna. Les dijo a esas personas que, si no importaban para la sociedad, sí le importaban inmensamente a Dios. Les dijo que, si no tenían ningún valor a los ojos del mundo, a Dios le había costado la sangre de su Hijo. Cada uno de nosotros, creo que en la alabanza se decía hoy, el precio que ha pagado. Le hemos salido muy caro, muy, muy caro. Pero mirando desde otro enfoque, eso muestra cuánto nos ama, cuánto te quiere, cuánto te ha buscado, cuánto le ha costado. Hay tanta gente que por su manera de ser o de pensar o su posición en esta vida son incapaces de agacharse a un lugar inferior. No obstante, Dios dejó toda su gloria, se encarnó por ti y por mí. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor, que hago misericordia y derecho y justicia en la tierra, porque estas cosas me complazco, en estas cosas me complazco, declara el Señor. Sin duda, todos necesitamos de Dios sabiduría. Tú necesitas sabiduría. No entre en el mundo del título, porque en esta tierra todo va por títulos ahora, ¿no? No entre en el mundo del título. No hay especialistas en Dios. El único especialista en Dios es Cristo. Y es con Él que tenemos que aprender. Por eso, quisiera recordar algo tan fundamental que a veces nos olvida, desde boca de Juan el apóstol, cuando dice en 1 de Juan 3:1, mirad, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En otras palabras, está diciendo lo mismo que decía el apóstol Pablo a Corinto. Pero ahora nos manda, no nos dice si queremos. Mira cuánto te ama Dios. Eso es un remedio, hermanos. Porque en el momento que tú comienzas a mirar en el amor de Dios, quizás los gigantes van a caer. Quizás la tristeza se va a marchar. La ansiedad dejará de ser. Porque eres privilegiada, privilegiado por conocer al Señor Jesucristo como tu Salvador. No eres nunca digno de pena, porque Él vela por ti, porque Él cuida de ti, porque Él te defiende, porque Él irá hasta el infinito contigo, porque Él nunca nos deja. Así que, como dice Santiago, y termino así, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría,
pídala a Dios, o que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sansón pidió a Dios sabiduría, ¿sí o no? ¿Dios le dio o no le dio? Dio. Y él fue un gran rey, pero en algún momento de su reinado dejó la sabiduría de Dios para vivir su propia sabiduría. Y así terminó. Nosotros hemos comenzado un camino donde nos lleva cada día a la dependencia de Dios. Y no hay ningún segundo que pueda decir así, ahora no depende y me tiro desde aquí. No. Te darás de morros, como decimos vulgarmente. Porque la sabiduría verdadera de nuestro Dios nos enseña a depender de nuestro Dios siempre, para siempre, ahora y para siempre. No habrá un segundo en la eternidad que sus hijos no dependan de Él, así como sus ángeles, así como su séquito, no sé cómo decir. No habrá ningún momento donde haremos algo fuera de su consentimiento. Por eso, para esto, Dios ha querido resgatarnos, porque Él anhela que nosotros seamos hijos para su gloria, para su hermosura, para convivir la grandeza de Dios y compartir su presencia eterna y perfecta para siempre. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que como iglesia, Dios nos dé sabiduría. Como individuo, cada uno, cuidado con lo que estás haciendo. Cuidado con las puertas que abre. Hay muchos creyentes abriendo la puerta para el enemigo y creen que no va a pasar nada. Pasará, no porque lo quiera yo, pero porque Dios es justo. Es amor, pero parte de su amor está exactamente en que Él es justo. Nadie lo va a torear, ¿verdad? Podemos torear un toro. Es una lucha, a veces yo creo que muy desigual. Pero con Dios no hay capa roja que le haga engañar. Él sabe todo. Él conoce todo. Él te ama del todo. Él está dispuesto a perdonarte completamente. Pero todo depende también de ti. Padre Santo, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Danos sabiduría, Señor. Próximo domingo tenemos nuestra asamblea, vamos a decidir cosas para este año, vamos a ver los informes. Danos sabiduría, queremos tu sabiduría, Señor. Queremos caminar contigo, queremos caminar en base a los efectos de la cruz de Cristo, Señor. Queremos una vida que te honre, queremos palabras que confirman nuestros hechos y nuestra vida. Por eso también te pedimos hoy perdón. Perdón muchas veces, Señor, por juzgar humanamente, por querer ser más que nadie, por querer ser el dueño de la verdad. Nadie te manipulará jamás. Nadie manipula a Cristo, porque Cristo no es mi propiedad, Él es mi Señor y Señor de todos, hasta de los incrédulos que bajarán su rodilla juntos con nosotros para decir aquel día, Jesucristo es Señor. Pero Padre, una vez que somos tus hijos, haznos cada día conocedores de tu sabiduría. Queremos echar de nuestro corazón nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra visión, nuestra cabezonería, nuestra torpeza, Señor. Y queremos que el fruto del Espíritu sea de verdad el fruto de nuestra vida y de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos. Saludaos unos a otros.